Raise your hands and sing it with me. But sometimes the strongest and most wonderful things are those we cannot see. Bueno, aquest vídeo va dedicat als meus amics i subscriptors del canal de Jordico13 pel meu tercer aniversari a YouTube. Bueno, pues vamos aquí con el juego. Perdón que hable castellano, pero es que la historia me la hace en castellano y me gusta más hablarlo. De los Ases era una banda pues de matones, de asesinos, muy peligrosa. ¿De acuerdo? Estaba compuesta pues por los cuatro Ases: las de picas, las de diamantes, las de trébol y las de corazones. Las de picas era el jefe de la banda, era el mandamás. ¿De acuerdo? Bueno, antes de todo deciros que el juego está original de Juan Tamarí, pero lo realiza Magic Ursaí. Os pongo el enlace, ya os lo he dicho, para que veáis cómo lo hacen. Pues como os he dicho, las de picas era el jefe de todo. Las de diamantes era su fiel mano derecha, el pelota, típico pelota 100%. Este era el estúpido, era muy tonto, luego ya veréis por qué. Y este era el más novato, pero no por ello el más tonto, ¿de acuerdo? No tanto como este. Era el astuto, luego también veréis por qué. Bueno, pues decidieron así reunirse, ¿de acuerdo? Porque se enteraron pues, que la policía los andaba persiguiendo. ¿De acuerdo? Lo que pues resulta que su último caso había determinado, pues había dejaron muchas huellas, quería decir, ¿de acuerdo? Así que era una reunión pues para decir por qué se esconde. Coge las de picas, bueno, pues yo me esconderé más o menos por aquí. Porque de mano derecha no quería andar muy lejos de él, así que no se alejó mucho, se escondió por aquí. Era estúpido, era tonto, pero no tanto como para no saber dónde tenía que esconderse, ¿de acuerdo? Y en las de corazones, pues sí, se escondió bastante, porque decidió ponerse aquí, como no le gustó, se escondió un poco más y decidió esconderse aún más, ¿de acuerdo? Pero la policía tampoco era tonta, había introducido un espía entre ellos. Un espía los andaba persiguiendo 100%, eso sí, con mucho disimulo, ¿de acuerdo? Así que su espía, ¿de acuerdo?, apareció para darle pues información a la policía de la posición de estos Ases, ¿de acuerdo? No... Mira, este 6 de pica informaba de dos cosas. ¿Qué informaba? Pues uno, que encontraría algo 6 cartas más allá. Perdón, es mi perica. ¿Qué encontrarían? Pues unas, concretamente las de picas. Mirad, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de 6 cartas, de las de picas aparecen. Luego, pues, a ver, como hemos dicho, luego vienen las de diamantes. Pelota 100%. Seguía todos sus pasos, así que era otra situación más, pero como siempre lo cumplía. Aquí está, apareció el sol, ¿de acuerdo? Para seguirle siempre a su destino, ¿de acuerdo? Luego viene el estúpido. ¿Por qué decimos que eras tonto? Porque la policía sabía su secreto, así que solo tuvo que deletrear su nombre, As de Trébol, ¿de acuerdo? A-S-D-E-T-R-E-B-O-L, y aparece. Y luego viene el más astuto.
¿Por qué es más astuto? Pues porque fue el último en aparecer, porque se escondió tanto, a la policía le costó encontrarse. Pero él solo pensó, bueno, pues yo sin mi banda no puedo hacer mucha cosa. Así que creo que les voy a permitir un pequeño juego. Un pequeño lujo, perdón. Voy a aparecer yo solo. Bueno, y aquí está. Pues gracias.